tal amigos? Tenemos mucho que contarles hoy jueves 7 de agosto. Hoy se reúne nuevamente la comisión que investiga al empresario Rodolfo Orellana y también se ultiman las coordinaciones para la presentación del gabinete que preside la legisladora Ana Jara el próximo jueves 20. Mi nombre es Karina Aliaga y los invito a ver juntos los titulares del día. Presidenta del Congreso invocó a parlamentarios a escuchar exposición de jefa del gabinete antes de decidir voto de confianza. Previamente, titular del Congreso participó en ceremonia protocolar por la batalla de Junín y el 189 aniversario de la independencia de Bolivia. Parlamentarios de Unión Regional desmintieron la ruptura y dicen que están más unidos que nunca. Comisión investigadora del caso Ancash recibió a presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huaraz. En mesa de trabajo revelan que 80% de casos de violaciones a los derechos humanos son archivados al no lograrse identificar a los responsables. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, invocó a los parlamentarios de todas las bancadas políticas a escuchar primero la exposición de la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara, y luego decidir si otorgan o no el voto de confianza. Escuchemos. El próximo 20 de agosto, fecha en que se presentará el gabinete ministerial que preside Ana Jara ante el Pleno del Congreso, se espera contar con el mayor número de parlamentarios, afirmó la presidenta del Legislativo, Ana María Solórzano. En ese sentido, pidió a sus colegas escuchar primero la exposición de Jara Velázquez y luego decidir si otorgan o no el voto de confianza. Esperemos, obviamente, que este día tengamos la presencia de todos los parlamentarios y que lo primero es escuchar la premier, entiendo que va a ser el discurso primeramente, y posteriormente a ello los congresistas tendrán la facultad pues, de votar de acuerdo al criterio después del discurso de lo mencionado por la premier. De otro lado, confirmó la renuncia de los congresistas Jorge Rimarachín, Lourdes Alcorta, Gaby Pérez del Solar y Rosa Núñez a sus respectivas bancadas ante la Oficialía Mayor del Congreso. El día de ayer, junto con los portavoces, se ha establecido un mecanismo similar al que ya estuvo establecido, seguir con el trabajo que ya se avanzó para no empezar de cero, teniendo en cuenta que el Congreso tiene esa deuda respecto al tema del defensor, y la agenda parlamentaria la haremos con los presidentes también de las comisiones y tener así un consenso con ellos. Respecto a la elección del defensor del pueblo, Solórzano informó que continuará con el trabajo de su antecesor, para lo cual se reactivó la comisión evaluadora encargada de esa tarea. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Y el voto de confianza al gabinete que preside Ana Jara no debe responder a condicionamientos, pues ella concurre a exponer las políticas de gobierno, así lo señalaron los legisladores Josué Gutiérrez y Sergio Tejada. Tenemos la nota. Lo que se trata es del voto de investidura para darle la confianza al gabinete sobre políticas generales de gobierno. Esto es un tema macro, esto es un tema de cifras en grande, sobre la cual está embarcado y la visión que tiene el gobierno respecto a esos temas. Entonces, mal se hace cuando se pretende, bajo este concepto, ver temas particulares. Y vamos a hacer una agenda de 1000 puntos, y si no atiendes los 1000 puntos, que están en chiquito, entonces todo condiciona una votación. Creo que eso no es viable, constitucionalmente hablando, porque la exposición que va a dar la señora primer ministro es fundamentalmente centrado en temas que van orientadas a las políticas generales de gobierno. Por lo menos eso es lo que dice la Constitución, eso es lo que dice el reglamento del Congreso. La verdad creo que el voto de confianza debería basarse en las propuestas de gobierno. ¿Se corre el riesgo? Siempre en estas cosas hay riesgos, pero apelamos a la responsabilidad de las fuerzas políticas, ¿no? No hay razón para negar el voto de confianza a un gabinete y más bien hay que apoyar en las políticas de gobierno. Quiero aclarar, por favor, y zanjar con este tema. A mí un periodista me pregunta si ella podría ser candidata y yo le digo que sí, así como otros cuadros dentro del Partido Nacionalista podrían serlo y se verá en su momento. Aquí no hemos lanzado a nadie, no estamos tampoco en ese debate, no está el tema en agenda, es muy prematuro hablar en 2016 y nuestra preocupación ahora es el voto de confianza.
En otras noticias, los integrantes de la bancada de Unión Regional desmintieron la ruptura de su grupo parlamentario al indicar que siguen unidos y sólidos. Es más, el congresista Mariano Portugal adelantó que otros parlamentarios podrían sumarse a esta bancada. Escuchemos. Unión Regional se mantiene firme y sólida en las causas del pueblo y desde el Congreso de la República continuaremos planteando los planes y los fundamentos que sustenten mejor inclusión, mejor desarrollo, mejor calidad de vida para las poblaciones que no han tenido presencia del Estado. Es cierto que han salido 2 congresistas y hemos dejado en la completa libertad para que lo hagan. Resta, pero a la vez suma porque es una experiencia que Unión Regional afronta en este momento y tenemos novedades en que vamos a incorporar a unos miembros con los que estamos conversando. Hemos acordado seguir en esa línea, las puertas están abiertas para los que quieran continuar o quieran integrarse y mantener nuestra identidad, nuestra independencia. Para ratificar la continuidad del núcleo que inició esta bancada de Unión Regional. Los 6 congresistas mencionados nos mantenemos unidos y firmes en el propósito de trabajar por esos ideales que siempre nos llevaron como provincianos en la mayoría, con el aporte de Cecilia y de Humberto Lay, representantes de Lima. 8:03 de la mañana y les contamos que la congresista Rosa Mavila anunció que la bancada de Acción Popular Frente Amplio trabaja un proyecto de ley para sancionar a los candidatos y partidos relacionados con el narcotráfico. Veamos de qué se trata. Hemos hablado también del tema de la corrupción. Para nosotros es central un requerimiento al Poder Judicial y al Ministerio Público para que se enfrenten los mecanismos de corrupción, porque no tiene mucho sentido la lucha contra la corrupción si después, a la hora de la verdad, gentes vinculadas al narcotráfico, por ejemplo, obtienen su libertad. Hemos hablado del tema del narcotráfico, nos preocupa los efectos que tiene para la viabilidad del país. En el tema de la reforma política vamos a poner como un punto de agenda central el riesgo de la infiltración del narcotráfico en candidatos. Hemos planteado la necesidad de sanciones a las agrupaciones políticas que o por negligencia o por conciencia admiten candidatos vinculados al narcotráfico. Hemos planteado que en primera instancia se le debe aplicar una multa muy seria ante hechos probados, con certeza, ¿no?, de infiltración, y si esos hechos son reiterados, estamos hablando de la posibilidad de una inhabilitación para participar en procesos electorales por un periodo de por lo menos 3 años. Sí, vamos a discutir y presentar un proyecto de ley sobre ese tema. En otras noticias, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, recibió la visita protocolar de la embajadora de Cuba, Juana Martínez González. La diplomática le deseó éxitos en su gestión como titular del Parlamento. También destacó las buenas relaciones entre ambos países. En la tarde de hoy he tenido la oportunidad de saludar y de felicitar a la nueva presidenta del Congreso de la República del Perú, a la congresista Ana María Solórzano, a quien le deseé éxitos en su gestión y realmente porque creo que el pueblo peruano lo merece y si el Congreso va bien, Perú va bien. Así es que ese ha sido el motivo de mi visita. Muchas gracias. Es la primera visita protocolar que yo tengo la oportunidad de hacer. Es decir, siempre he visitado a todos los presidentes del Congreso, porque entre el Congreso de Perú y el Congreso de Cuba, es decir, nuestra Asamblea Nacional, hay una tradición de relaciones establecidas desde hace muchos años. Recordar que fue el Congreso peruano y el Estado peruano uno de los primeros en establecer relaciones con Cuba en la etapa de nuestra República en armas. Es decir, que las relaciones parlamentarias de nuestros dos congresos data desde muchos años. Y ese es el motivo de mi visita aquí, con tremendo honor, porque este palacio siempre me motiva a la relación entrañable que existe entre Cuba y Perú. Una serie de propuestas para mejorar la función de representación de los parlamentarios fueron presentadas por el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Tábara. Fue luego de participar en el primer encuentro interamericano de presidentes de los poderes legislativos que se realizó en nuestra capital. Veamos la entrevista realizada por mi equipo de ciencia. Nos encontramos con el doctor Gerardo Tábara, quien es secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Justamente ha participado en este primer encuentro de presidentes
de los congresos interamericanos, quien ha participado justamente en el tema relacionado a la aceptación y a la baja aprobación de los congresos. ¿Qué tal, doctor Tábara? Bienvenido al canal del Congreso de la República. Queríamos conversar justamente sobre este primer tema que tocó el barómetro sobre la situación de los congresos a nivel de interamericanos, de Latinoamérica. Hay un problema, como lo señaló el expositor, que hay una muy baja aceptación y es un tema común a estos países. Sí. ¿Cuál sería su lectura de qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se da esta situación? Yo creo que estamos asistiendo a un problema que afecta a buena parte del sistema político. La desconfianza, la desafección de los ciudadanos frente al Congreso es mayor todavía en el caso de los partidos políticos. Si miramos el Poder Judicial, también vamos a encontrar un síntoma similar, ¿no? Creo que nos encontramos ante una situación que expresa una pérdida de la relación entre el representante y el representado, en este caso entre los parlamentarios y la población. Aunque el promedio indica que estamos por debajo de la mitad de aceptación ciudadana en la región, sabemos que en el Perú la situación es peor todavía, ¿verdad? Es decir, necesitamos reconocer que estamos en una situación bastante crítica para poder salir de ella. Y creo que en el caso peruano se expresa tal vez por dinámicas del propio Parlamento que obligan a que el parlamentario se distancie de la gente. La semana de representación es una forma de mantener la cercanía, pero pienso que no es suficiente una semana al mes para que los parlamentarios estén con la gente que votó por ellos. Creo que necesitamos diversos mecanismos. Y entonces, si bien la exposición de esta mañana nos ha presentado un panorama bastante complejo, bastante delicado, nos presenta también algunas oportunidades, como por ejemplo el uso de las redes sociales, el uso de la Internet, para no solamente lanzar mensajes que cuenten lo que el parlamentario está haciendo, sino incluso para abrir foros de debate legislativo donde la gente pueda expresarlo. Pero hay que reconocer también que en nuestro país los problemas de acceso a Internet son todavía un tema por resolver. En esos casos, lo que no podemos dejar de lado es la necesidad de que los parlamentarios, como hacen muchos, pero quizás hay que reforzarlo, se desplacen con mayor regularidad por el territorio nacional. Es decir, ¿cómo hacemos para recordar siempre que la elección no define el vínculo para siempre, sino que ese vínculo entre el parlamentario y la gente tiene que ir siendo refrescado, revitalizado permanentemente, con mecanismos de transparencia, con mecanismos de rendición de cuentas, con consultas a la población, sea de manera virtual o de manera directa, con desplazamientos, con las semanas de representación. Son experiencias que existen. No estoy diciendo nada que no se conozca. Lo que trato de decir es que este tipo de experiencias tienen que ser revaloradas y reforzadas si queremos recuperar la confianza ciudadana en el Congreso. Eso es básicamente lo que le faltaría a nuestro Congreso, puesto que está haciendo también un esfuerzo bastante amplio por acercarse más a la ciudadanía, como lo señalaba usted, a través de las semanas de representación, pero también a través de los foros virtuales, ¿no?, que permiten que la población dé su opinión con respecto a algún proyecto de ley que esté en debate y puede participar activamente de esta manera. Sí, sin lugar a dudas, ahí hay avances importantes que tenemos que seguir fortaleciéndolo, hay que aprovechar. Eso funciona, entonces lo fortalezco. Ahora, creo que también nos hace falta abordar en la agenda del debate legislativo algunos temas que preocupan de manera especial a la población. Es decir, la población quiere opinar, pero quiere opinar sobre temas que le impactan de manera directa. Entonces, ¿cómo hacemos para poner en la agenda legislativa del Perú, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, con mucha más fuerza? Los problemas de la corrupción, que son fuertísimos, y esa mezcla que tenemos hoy de violencia criminal y corrupción, que se vive especialmente fuera de Lima,
pero que le afecta directamente a la gente, en un momento de elecciones también. La gente quisiera, es la lectura que yo tengo y son las cosas que nos dicen los diversos estudios de opinión, la gente percibe que los problemas de seguridad ciudadana, de corrupción y de ineficiencia son los más fuertes. Entonces, creo que una manera de que el Parlamento muestre que escucha a la gente es que le dé prioridad a esos temas en la agenda legislativa. Y sobre esos temas le pregunte a la población qué medidas cree que hay que tomar. Bien, o sea, que participen más. Que participe más, sin lugar a dudas. Necesitamos una relación... Interactuar permanentemente. Eso es transparentar el proceso legislativo, no es solamente dar cuenta de lo que estamos debatiendo, es decidir con la gente qué es lo que hay que debatir, cuáles son las normas que hay que asumir con prioridad. Sí, justamente en las exposiciones que han habido también esta mañana, en este encuentro, ¿no? Se señalaba que la baja aceptación de los congresos parte también por los sistemas políticos, y ahí dentro de los sistemas políticos se señaló el tema de la corrupción, el tema de la inseguridad ciudadana, de la delincuencia, ¿no? Pero también parte por la difusión de los temas que interesan a la ciudadanía y que se vienen debatiendo en el Congreso. Sí. ¿Usted coincide con los expositores en esta aseveración? Sí, yo coincido en ambas cosas. Creo que si no hacemos un esfuerzo muy grande y urgente por sacar a los partidos políticos de la crisis en que se encuentran, va a ser difícil levantar el Parlamento de la República. Porque los parlamentarios vienen de organizaciones políticas, vienen de partidos políticos, y la desconfianza hacia los partidos es tan grande como hacia el Congreso. Justamente se señalaba que una desconfianza en un partido político se refleja o se ve reflejado en una desconfianza en un parlamento. Y al revés, los errores cometidos por algún parlamentario impactan sobre el partido político al cual pertenece y al mismo tiempo impactan sobre la institución en general. El promedio de la gente no dice solamente, fue el congresista tal. La gente tiende a decir, son los congresistas, y afecta eso, ¿no? De manera que los partidos políticos tienen que hacer una mirada para ver cómo se reforma, y el Congreso tiene la responsabilidad de poner en debate también las reformas políticas y las reformas electorales que nos permitan contar con partidos más sólidos, con mayor democracia en su interior y con una presencia extendida en el territorio nacional. Hay un tema ahí que es muy importante, que se va a tratar ahora también, que es el de la participación política de las mujeres, ¿verdad? Creo que es un gran acierto que en este primer encuentro de presidentes de parlamentos de las Américas se haya puesto como tema el de la participación política de la mujer, porque sin duda ahí hay un tema que interesa mucho, que no solamente por necesidad, por justicia, y porque eso permitirá abordar de mejor manera una serie de aspectos que le preocupan a la población, ¿no? Bien, definitivamente hay una necesidad de la población por conocer el trabajo que están realizando sus congresistas, y hay un esfuerzo de los congresos por informar, por dar a conocer este trabajo. ¿Y cuál sería en todo caso para usted el papel que juega en esto los medios de comunicación, que también son importantes para que se logre efectivamente una mejor relación entre parlamento, ciudadano, comunicación, información? Sí, yo creo que tenemos que aprovechar todas las herramientas de la comunicación, la radio, la televisión, la prensa escrita, pero también las redes sociales, ¿no? A pesar de las limitaciones que tienen. A pesar de las limitaciones, pero se va extendiendo cada vez más, ¿no? Para informarle a la gente, para informarnos todos, no solamente lo que hacemos, lo que se hace desde el Congreso, sino lo que no se puede hacer desde el Congreso. Porque también es verdad que a veces la población espera de su congresista cosas que el congresista no puede darle, porque está impedido por la ley. Por ejemplo, cuando la gente espera que el parlamentario le haga regalos, o sea padrino de todas sus fiestas de promoción, o de todas sus fiestas patronales, cuando le pide que interceda por él en un juicio, lo está induciendo a cometer una falta parlamentaria, ¿verdad? Entonces sí creo que eso es importante, que los medios de comunicación nos ayuden a explicar cuál es el papel del Congreso, cuál es el poder del Congreso, pero también cuáles son los límites del Parlamento, qué es lo que le toca
a otras autoridades del Estado. Y sin lugar a dudas, difundir las cosas que se vienen haciendo. En ese sentido, creo que el Parlamento peruano en este último año ha dado pasos significativos. El canal del Congreso está cada vez más presente, lo podemos acceder, se transmite también algunos programas por la señal abierta del Canal 7, la radio del Congreso, el portal. Hay esfuerzos que no deberían perderse, sino que por el contrario deberían multiplicarse, ¿no? Bien, doctor, hay otro tema que también preocupa mucho a la población y es que muchas veces no se siente representada. A veces se dice que hay muy pocos congresistas por una determinada cantidad poblacional. ¿Esto también afecta en la imagen de los congresos, afecta en la aceptación que pueda tener la población de los congresos en el tema también de la legitimidad? Sí, fíjate, hay un problema. El Perú es uno de los países con mayores deficiencias en materia de representación, en el porcentaje de congresistas por habitantes. Y es además uno de los pocos países que tiene el número de congresistas fijado en la Constitución. La Constitución es una norma que tiene una vocación de permanencia, pero el número de parlamentarios tiene que ir creciendo conforme crece la población y conforme se mueve la población de un lugar a otro. Entonces, por eso es que hay una escasa representación, pero al mismo tiempo eso es más fuerte en algunos grupos sociales de nuestro país. Por ejemplo, la población indígena. Tenemos solamente una mujer parlamentaria de toda la Amazonía peruana. Tenemos solamente una parlamentaria aymara, ¿no? Y tenemos solo un parlamentario de comunidades indígenas de la Amazonía. Sin lugar a dudas, esa población indígena de la Amazonía se siente escasamente representada y eso genera distancias, marca diferencias, ¿no? Está el tema de la discusión del distrito electoral para los peruanos en el exterior, que es un punto en discusión. Está el problema de los parlamentarios de Lima, que a veces dicen se sienten parlamentarios del país y no se entroncan. Claro, porque elige es un tercio de la población electoral que elige a 36 congresistas, ¿no? En fin, sí creo que ahí hay un punto a discutir y vamos a tener que hacer esfuerzos para que todos en el Perú entendamos que tener un mayor número de congresistas no es un gasto para el país, sino que es una inversión en una mejor representación, siempre y cuando efectivamente esos parlamentarios cumplan a cabalidad la función de representación. Es decir, estamos en un círculo que en algún momento tenemos que romperlo y dar paso para adelante. En todo caso, usted que trabaja con el Congreso o ve los temas relacionados a la representación en los congresos, a la aceptación que tiene el Congreso, ¿cuál sería su lectura con respecto a una posibilidad de cambiar de un sistema unicameral a un sistema bicameral? ¿Habría una mejor aceptación de la población, una mejor opinión con respecto a que se sentirían más representados, se sentirían que están con una mejor participación en el Parlamento? Porque conversando con uno de los expositores me dijo que no dependía en realidad de un sistema unicameral o bicameral, uninominal, el hecho de que cambie la aceptación que tiene la población. No depende de esto, sino de otros factores, como se señalaba, del propio trabajo en sí, del mismo Congreso. Yo creo que depende del desempeño parlamentario. Nosotros podemos tener un Parlamento confiable, tenga una cámara o dos. No depende de cuántas cámaras tenga, depende del desempeño parlamentario y depende del sistema de elección. Por eso nosotros pensamos que hay que empezar discutiendo la reforma de los partidos políticos y la reforma electoral. Es decir, ¿cómo es que se hace para que una persona integre el Parlamento? ¿Cuáles son los requisitos que se le ponen? ¿Cuál es el procedimiento de elección? La representación, lo que tú decías, la cantidad de congresistas y luego el desempeño de los parlamentarios. Yo pienso que esos son temas prioritarios y que además normalmente serían temas menos complicados de abordar que el retorno a la bicameralidad, por ejemplo, que supondría un cambio constitucional y tal vez mayores barreras o resistencias políticas que vencer, ¿no? Entonces, también una dosis de realismo político nos hace bien, ¿no?
Bien, doctor. Por último, ya para finalizar la entrevista, quisiéramos saber cuál es su opinión con respecto a este evento que ha organizado el Congreso peruano conjuntamente con la OEA para juntar a presidentes de congresos y buscar afrontar problemas comunes. Sí, no, yo creo que es una magnífica iniciativa la que ha tenido el Congreso peruano y la OEA de realizar este primer encuentro y de realizarlo en Lima. Creo que los temas están muy bien planteados. Esperamos que las discusiones y los resultados de las mesas sean también satisfactorios para todos. Creo que además de sentirnos contentos de que esto se realice por primera vez en el Perú, tenemos que sentirnos comprometidos a ser los primeros en cumplir las recomendaciones que surjan de este evento, ¿verdad? Porque si nos llenamos de mucha satisfacción de ser los anfitriones de este evento, creo que tendremos que dar cuenta de que seremos también muy prestos en cumplir las conclusiones, las recomendaciones que van saliendo de las ponencias y de las mesas de trabajo. Bien, doctor, le agradecemos mucho su participación aquí en el canal del Congreso y también por ayudarnos a comprender mejor este tema que en realidad está en boca de toda la ciudadanía, ¿no? La imagen de los parlamentos. Bien, hemos estado entonces con el doctor Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Eran propuestas para mejorar la imagen de los parlamentos en esta región. Vamos con más información y el expresidente de la megacomisión investigadora, Sergio Tejada, espera que en septiembre el Pleno del Congreso someta a votación los informes pendientes relacionados a presuntas irregularidades del gobierno anterior. Esta es la entrevista que le hizo un equipo de CNC. El congresista Sergio Tejada adelantó que para el próximo mes se estaría incluyendo en la agenda del Pleno los informes relacionados con la investigación que se le siguió al segundo gobierno del expresidente Alan García Pérez. Dijo que para este mes se ha priorizado la presentación del gabinete ministerial para solicitar el voto de confianza del Parlamento y la elección del defensor del pueblo. He pedido que sea en septiembre. A veces las coyunturas son cambiantes en el Parlamento, pero yo confío en que sí. Voy a insistir en eso. El parlamentario expresó su deseo de que se definan mejor las reglas del debate a fin de que se logre una discusión alturada que permita dar a conocer los hechos investigados, las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, creo que el primer debate, el del caso de los narcoindultos, fue bastante tenso, fue un debate muy largo. Creo que habría que acotar un poco los tiempos, definir mejor las reglas del debate para que sea un debate alturado, para que se identifiquen claramente cuáles son las conclusiones y los hallazgos que hemos tenido, y a partir de eso poder avanzar más rápidamente en los informes. Eso también se va a definir más adelante cuando ya se reúnan y establezcan las reglas que se van a tener. Sí, siempre las reglas se definen en la Junta de Portavoces. Llegado el momento, definiremos en ese espacio las reglas de juego para que sea democrático, plural, pero también un debate alturado, ¿no? Público, que toda la población esté informada sobre Así es, eso es lo más importante, porque finalmente la población es la que tiene derecho a conocer la verdad, a conocer los hechos que hemos investigado. A continuación, nuestro bloque, el Congreso a tu servicio. Sepa cómo puede acceder a los beneficios del módulo Alegra. Nos encontramos en la esquina del Jirón Junín con Andahuaylas, en el centro de Lima. Aquí funciona la Defensoría del Niño, de la Mujer, del Adolescente y de las personas con discapacidad víctimas de actos de discriminación del Congreso de la República. En este lugar funciona el Centro de Asistencia Legal Gratuita Alegra, donde podrás encontrar los servicios de asesoría para casos de violencia y abuso familiar, laboral, discriminación y conciliación extrajudicial. Este módulo de atención a la ciudadanía cuenta con un equipo de profesionales que está a tu disposición para brindarte asesoría, patrocinio, orientación psicológica ante situaciones que vulneren o pongan en riesgo los derechos de las mujeres, niños y adolescentes. Del mismo modo, podrás encontrar asesoría legal, integral y apoyo en trámites administrativos, en casos de discriminación a personas con discapacidad. La Defensoría fue inaugurada durante la gestión de la mesa directiva del periodo anual de sesiones 2006-2007 y a partir de marzo del 2007, gracias a un convenio de colaboración interinstitucional entre el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia,
La Defensoría cuenta con el Centro de Asistencia Legal Gratuita Alegra. Más adelante, el 15 de agosto del 2007, se ampliaron las funciones del módulo y se incluyó la atención a las personas con discapacidad víctimas de actos de discriminación. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde por la puerta posterior del Palacio Legislativo. Además podrá solicitar información a través de la línea gratuita 0800 10153. Bien, vamos a hacer una pausa en CNC Matinal, no se muevan porque tenemos más información sobre el pleno que se va a realizar el próximo 20 de agosto para el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por la ministra Ana Jara y también congresista. Con eso y mucho más vamos a volver después de la pausa, los dejamos antes con la agenda legislativa. Y 31 de la mañana, es momento de revisar los titulares del día. Presidenta del Congreso invocó a parlamentarios a escuchar exposición de jefa del gabinete antes de decidir voto de confianza. Previamente, titular del Congreso participó en ceremonia protocolar por la batalla de Junín y el 189 aniversario de la independencia de Bolivia. Parlamentarios de Unión Regional desmintieron la ruptura y dicen que están más unidos que nunca. Comisión investigadora del caso Ancash recibió a presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huaraz. En mesa de trabajo revelan que 80% de casos de violaciones a los derechos humanos son archivados al no lograrse identificar a los responsables. La Comisión Especial Revisora del Código Civil analizó la situación sobre el ejercicio jurídico de las personas con discapacidad. Se acordó conformar un grupo técnico con especialistas jurídicos y notariales para eliminar las brechas existentes que impiden ejercer su capacidad jurídica. Tenemos la nota. Gracias al impulso del congresista John Reinaga, la Comisión Especial Revisora del Código Civil propuso modificar el texto que busca que las personas con discapacidad puedan realizar su ejercicio jurídico en base a su bienestar y capacidad de decisión. La propuesta de modificación del Código Civil es justamente para que las personas con discapacidad, que si bien es cierto, tienen la capacidad de goce, que hoy desafortunadamente por algunas normas estipuladas en ellos, no permite que las personas con discapacidad puedan ejercitar esa capacidad jurídica. El notario Eduardo Laos señaló que no toda discapacidad es incapacidad de ejercicio y debemos brindarle la seguridad jurídica que necesitan. El notario tiene claro de que no toda discapacidad genera incapacidad de ejercicio. Nosotros dividimos la capacidad jurídica en la capacidad de ejercicio y la de goce.
Todos tenemos capacidad de goce, pero no todos tenemos capacidad de ejercicio. Los miembros de la comisión acordaron conformar un grupo técnico de especialistas en temas judiciales y notariales que permitan analizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Como parte del trabajo indagatorio que viene realizando la Comisión Investigadora sobre presuntos actos de corrupción en la región Ancash, se presentó el responsable del Distrito Judicial Fiscal de Ancash, Marco de la Cruz. Asimismo, el congresista Mesías Guevara se pronunció sobre la salida de su ex compañero de bancada, Jorge Rimarachín. Escuchemos. Continuando con su proceso indagatorio, la Comisión Investigadora de los Actos de Corrupción en la región Ancash escuchó al responsable del Distrito Judicial de Ancash, el fiscal Marco de la Cruz Espejo. El titular de la Comisión Investigadora, el congresista Mesías Guevara, espera que el Poder Judicial interponga sus buenos oficios evitando se archiven más casos. Ahora nos hemos reunido ya con el señor fiscal Marco de la Cruz Espejo. Él es el responsable del Distrito Judicial Fiscal de Ancash, donde ahí también han habido casos emblemáticos, incluso el tema de la ambulancia, que estamos nosotros procurando que este tema no se archive. Ya le hemos hecho una invocación pública al señor presidente del Poder Judicial que interponga sus buenos oficios y no permita que este caso emblemático se archive. Asimismo, Mesías Guevara invocó al presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, a responder el cuestionario que le envió la comisión y colabore con las investigaciones sobre el caso Ancash. Decirle una vez más al Poder Judicial, al doctor Enrique Mendoza, invocarle públicamente que responda a las preguntas que le hemos hecho llegar, tanto a él como a la ONMA. El Poder Judicial, en este caso, es el que menos está colaborando con las investigaciones de la Comisión Ancash. Mesías Guevara destacó la importancia de la destitución de 26 fiscales, de los cuales algunos de ellos son del Distrito Fiscal del Santa como de Ancash, acusados de ser los famosos fiscales archivadores. En el peruano ha salido ya una resolución en la que dan de baja aproximadamente 26 fiscales, de los cuales algunos de ellos son del Distrito Fiscal tanto del Santa como de Ancash, los cuales eran los famosos fiscales archivadores. Por otro lado, el legislador lamentó la salida de su colega y exmiembro de su bancada, Jorge Rimarachín, quien hoy forma parte del grupo parlamentario Dignidad y Democracia, informó Central de Noticias del Congreso. Con un minuto de silencio en memoria del fallecido músico peruano Rafael Santa Cruz, se inauguró el 23 Congreso Nacional y 12 Congreso Internacional de Folclore Roel Tarazona Padilla. El evento es organizado por el despacho del congresista Johnny Cárdenas. Veamos. Tras el minuto de silencio en memoria del reconocido músico y actor Rafael Santa Cruz, quien falleció el último lunes, el presidente del Congreso del Folclor, Daniel Díaz Benavides, recordó los momentos que ambos compartieron en su afán de cultivar las diversas manifestaciones culturales del país. Esta es la oportunidad, hagamos una convocatoria un poco más abierta, veamos si es que un lenguaje un poco más académico hace rentable para que desde países nuestros, hermanos, que comparten su preocupación por las prácticas folclóricas, nos acompañen en estas reflexiones. Hoy puedo indicarles, puedo informarles que hemos tenido algún éxito en eso. Nos acompañan representantes de la Universidad de Brasilia, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del congresista Johnny Cárdenas. Queremos unirnos a este esfuerzo para que se desarrolle como corresponde y se le dé el nivel a este Congreso, que tenemos seguramente la visión, al igual que ustedes, que está orientada a consolidar, fortalecer las actividades académicas relacionadas al folclore, tratando su problemática en relación a la investigación, procesos y sistematización de toda la información de los hechos materiales y espirituales que han dejado nuestros antepasados. Por su parte, la sugerente de promoción de cultura del municipio de Lima, Gloria Lescano, y el doctor David Mariscal Landín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez en México saludaron la iniciativa de organizar y desarrollar el 12º Congreso Internacional de Folclore, que está dirigido a docentes, estudiantes, artistas, investigadores y público en general hasta el próximo 9 de agosto. La cultura es un eje fundamental y dentro de la cultura las manifestaciones folclóricas de patrimonio inmaterial de nuestra ciudad son ese tejido invisible que nos unen como limeños, como limeñas en este territorio. Dicho Congreso Internacional contará con conferencias magistrales de destacadas figuras de Perú, Italia, Francia y Argentina.
Participaron también de la ceremonia el congresista Daniel Mora y el director general de la Escuela Nacional Superior de Folclor, José María Arguedas, Benjamín Loaiza. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Para muchos es aún desconocido los beneficios del proyecto sobre la Ley General de Telecomunicaciones que busca la promoción de la inversión, compartir la infraestructura, calidad de servicio y tarifas. El congresista Mesías Guevara dio mayores detalles al respecto. Escuchemos. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad que me dan ustedes de manifestar de algo muy importante y trascendental para nuestro país. Lamentablemente, hay que ser claros, las instituciones del Ejecutivo y del Gobierno, cuando tienen que desarrollar y dar a conocer las diversas normas que existen en nuestro país, no lo están haciendo. Por ejemplo, hoy estaba en una entrevista en Radio Nacional, recibiendo llamada del público incluso. Poco se sabe de la ley de banda ancha, poco se sabe de la ley de competencia de telefonía móvil, y eso es lamentable porque estas leyes, estas normas van prácticamente a revolucionar el país. Y en esos momentos acá en la Comisión de Transportes y Comunicaciones ya está el predictamen de la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Claro que han surgido en estos días de receso que hemos estado diversas opiniones en las que incluso han pedido reunirse conmigo diversas instituciones. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir recogiendo sus pareceres para involucrarlos e incluirlos. Estoy planteándole al señor viceministro de Transportes, al señor presidente de OCITEL, que nos juntemos la segunda o tercera semana de agosto para ya definir una agenda, un esquema de trabajo de cómo vamos a sacar y afrontar la nueva Ley General de Telecomunicaciones. ¿Cuáles son los puntos generales más importantes que se tratan en esta ley? ¿Cuáles son los alcances? Es importante decirles al pueblo peruano en general que en estos momentos el marco normativo que regula y que orienta las telecomunicaciones es a través de un decreto supremo que establece un texto único ordenado. ¿Y qué dice este texto único ordenado? Prácticamente lo que está dando a conocer, da expresamente pública su discontinuidad en el tiempo desde el punto de vista normativo, legal, de principios, y tampoco recoge ya lo que es la actualidad tecnológica. Todos esos temas lo estamos nosotros recogiendo en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que buscamos impulsar sobre todo la competencia, la defensa del consumidor, la promoción de las inversiones, la compartición de infraestructura, para evitar que de esa manera Lima se convierta en un gran bosque de antenas, de tal manera que en una torre ya puedan establecerse todos los operadores de las antenas que ellos puedan tener. Y por otro lado es importante la infraestructura pasiva, es importante la defensa del consumidor, es importante el tema de la coubicación y fundamentalmente la defensa de la competencia, algo que actualmente, así a ustedes les parezca mentira, actualmente no existe una real competencia en las telecomunicaciones en nuestro país. En el tema de beneficios que tendrían los consumidores, ¿cuáles serían con esta ley? Si nosotros impulsamos y regulamos el tema de la competencia, con la competencia vamos a tener fundamentalmente dos variables fundamentales que van a servir directamente al usuario. En primer lugar, la calidad del servicio, y en segundo lugar, las tarifas. Si algo nosotros como usuarios queremos permanentemente es tener una tarifa adecuada, asequible, pero con un servicio de calidad. Muchos dicen, yo quiero recibir lo que realmente por lo que pago, y lamentablemente actualmente, si ustedes ven a nivel nacional, no existe lo que es un tema de calidad y servicio. Y por otro lado es importante que también tengamos en cuenta que actualmente, como está establecido el modelo de las telecomunicaciones en nuestro país, prácticamente vemos que tiene una alta concentración, no solamente desde el punto de vista monopólico, sino geográficamente también. Y si nosotros revisamos las estadísticas de las telecomunicaciones en el tema de la telefonía celular, vamos a encontrar que solamente entre Lima y Callao está el 65% de las telecomunicaciones, y dejando de lado a otras regiones importantes de nuestro país, y ni qué decir ya de las zonas rurales. Por eso nosotros también logramos aprobar la ley de las competencias de telefonía móvil, que establece el modelo de operador móvil virtual y el operador móvil de infraestructura rural, lo cual va a permitir que haya competencia, y como reitero, la competencia va a permitir que haya calidad y precio asequible a todos los usuarios a nivel nacional. Entonces, digamos que esta ley también podría ayudar a descentralizar el tema de telecomunicaciones, ¿no?, para las regiones. Es importante porque incluso cuando un operador recibe lo que es el tema relacionado de la concesión del espacio radioeléctrico le dan a nivel nacional, pero sin embargo ellos solamente orientan sus inversiones en donde hay alta concentración de usuarios, es decir, donde hay alta rentabilidad, pero olvidando las otras áreas en donde no están ahí teniendo rentabilidad. Por lo tanto, a través
esta ley lo que buscamos también es poner objetivos claros. Por ejemplo, en la región de Amazonas, que tenga como mínimo un índice de penetración de 10%, es decir, distribuir y descentralizar a nivel nacional. Por otro lado, también, tal como está el modelo de las telecomunicaciones en el Perú, además de esa concentración que les estoy diciendo, es de que a nivel nacional la infraestructura no ha sido desplegada como debería de ser. En una planta de telecomunicaciones existe tradicionalmente, que se le conoce como lo que es la planta interna, lo que es la planta externa y la transmisión. En el Perú, la transmisión es lo que falta en demasía, hay un gran déficit, por desde ahí que nosotros estamos impulsando la instalación de la red de fibra óptica dorsal en todo el Perú y también el impulso satelital y de sistema de radioenlace, de tal manera que hay que desarrollar y fortalecer el sistema de transmisión de nuestro país para de esa manera llegar a todos los rincones de nuestra patria. Muy bien, congresista. Tengo entendido que también varios expertos en el tema han sido consultados para trabajar este proyecto. Bueno, a varios hemos tenido esta ley o este proyecto de ley, es la que más hemos trabajado, cerca de 2 años. Hemos tenido este trabajo con todos los implicados, con todos los protagonistas de AFIN, de las operadoras, de OCIPTEL, del FITEL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de ASPEC de los usuarios y también el tema de los colegios de ingenieros. Incluso, yo les adelanto que estamos haciendo un libro, o estoy escribiendo un libro que se llama Rumbo a la inclusión digital, en la que precisamente de estas importantes personalidades recogemos opiniones en diversas materias como telemedicina, firma digital, voto electrónico, las TIC y el manejo del mar, es decir, toda la implicancia que tienen las telecomunicaciones. Es bueno que se sepa que las telecomunicaciones no solamente sirven para hacer llamadas telefónicas, ya sea por celular o teléfono fijo, sino diversas aplicaciones, desde el gobierno electrónico, firma digital, voto electrónico, las compras del Estado, es decir, incluso nos ayuda a luchar contra la corrupción al fomentar mayor transparencia en la gestión pública de nuestro país. El segundo vicepresidente del Congreso, Norman Lewis, aclaró que el Poder Judicial lo declaró inocente tras permanecer injustamente detenido por 4 meses en Iquitos en el año 2006. Respecto al informe difundido el último domingo, dijo que se trata de una persecución política. Escuchemos. Pero yo no tengo ninguna culpa. Yo soy una persona totalmente libre, inocente de toda culpa en ese tema. Por lo tanto, no tiene sentido que se pretenda abrir una herida que me costó cerrarla, a mí, a mi familia, a mis hijos, porque 4 meses en un penal no se olvidan así nomás. Después de 8 años se ha pretendido poner un marco por quienes en esa época estuvieron y han utilizado a un procurador de esa época que ahora debe tener el dolor, el rencor de no haber podido demostrar algo y haber perdido un juicio contra mi persona, y ahora quiere poner en tela de juicio, a la redundancia, que la sentencia de un tribunal constitucional, que la sentencia de la Corte Suprema no vale. Habría que revisar. Eso es una barbaridad jurídica total. Yo no tengo lados ocultos. Yo estuve en prisión 4 meses injustamente. Fue una persecución política de lo más baja y vil, por quien ahora está detrás de esto. El mismo que estuvo en esa época está ahora detrás de esto y lo puedo demostrar. Y el Congreso de la República ha puesto a su servicio una serie de servicios, como por ejemplo el módulo Alegra. Veamos de qué se trata. Nos encontramos en la esquina del Jirón Junín con Andahuaylas, en el centro de Lima. Aquí funciona la Defensoría del Niño, de la Mujer, del Adolescente y de las personas con discapacidad víctimas de actos de discriminación del Congreso de la República. En este lugar funciona el Centro de Asistencia Legal Gratuita Alegra, donde podrás encontrar los servicios de asesoría para casos de violencia y abuso familiar, laboral, discriminación y conciliación extrajudicial. Este módulo de atención a la ciudadanía cuenta con un equipo de profesionales que está a tu disposición para brindarte asesoría, patrocinio, orientación psicológica ante situaciones que vulneren o pongan en riesgo los derechos de las mujeres, niños y adolescentes. Del mismo modo, podrás encontrar asesoría legal, integral y apoyo en trámites administrativos, en casos de discriminación a personas con discapacidad. La Defensoría fue inaugurada durante la gestión de la mesa directiva del periodo anual de sesiones 2006-2007
Y a partir de marzo del 2007, gracias a un convenio de colaboración interinstitucional entre el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia, la Defensoría cuenta con el Centro de Asistencia Legal Gratuita Alegra. Más adelante, el 15 de agosto del 2007, se ampliaron las funciones del módulo y se incluyó la atención a las personas con discapacidad víctimas de actos de discriminación. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde por la puerta posterior del Palacio Legislativo. Además podrá solicitar información a través de la línea gratuita 0800 10153. Ocho y 48 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa, no se muevan. Al regresar tenemos detalles sobre las coordinaciones para el pleno realizarse el 20 de agosto, en el que se pedirá pues el voto de confianza para el gabinete que preside la congresista Ana Jara. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Nos dejamos con la agenda legislativa. Volvemos con CNC Matinal y les contamos que con una ceremonia cívico-patriótica en la Plaza Bolívar, el Congreso de la República conmemoró el 190 aniversario de la Batalla de Junín. Este hecho histórico selló la independencia hispanoamericana. Veamos. El evento cívico-patriótico organizado por el congresista de la región Junín, Johnny Cárdenas, estuvo encabezado por la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, quien recibió los honores a su alta investidura. También asistió el congresista Sergio Tejada, así como directivos del Club Provincial Heroica Ciudad de Junín. Durante su discurso, Cárdenas destacó el significado de la gesta libertaria de Junín, que representó un importante aporte para la definitiva independencia del Perú y de América del dominio español. Nos encontramos muy emocionados el día de hoy. Vemos la presencia de una fuerza armada importante como la Marina de Guerra, que nos apoya y nos hace recordar que han existido hombres valerosos, hombres fuertes, que a pesar de la inclemencia del tiempo, a pesar del frío que se ha sentido hace 190 años en la meseta de Bombón, en Junín, han luchado por nuestra libertad. Luego se colocaron ofrendas florales ante el monumento del libertador Simón Bolívar. Previamente, las autoridades izaron la bandera del departamento de Junín en homenaje a los valerosos soldados peruanos que se inmolaron en defensa de la soberanía nacional, informó Central de Noticias del Congreso. El 80% de casos de violaciones a los derechos humanos son archivados al no lograrse identificar a los responsables. Así se dio a conocer en la mesa de trabajo sobre libertad de expresión y derecho a la verdad promovida por la congresista Marisol Pérez Tello. A continuación, el informe.
Durante su intervención, la legisladora Marisol Perestello recomendó la implementación de políticas públicas en derechos humanos sostenibles en el tiempo que permitan garantizar que no haya impunidad. Necesitamos hacer cosas concretas para garantizar que no se vuelvan a repetir cosas como las que vivimos en los 80, en los 90, temas de corrupción que pudieron haberse evitado si se hubiera actuado a tiempo, alertas que se dieron desde el CIDH, pero que CIDH no ha hecho otra cosa que recoger alertas de IPIS o alertas de la ANP que no hemos escuchado y que no hemos podido canalizar debidamente. Construir una política pública que permita que esas alertas eviten que se mine la democracia, creo que es un reto importante que tendríamos que plantearnos todos como funcionarios de paso o ciudadanos en la construcción de un país más democrático. El defensor del pueblo, Eduardo Vega, informó que de 281 procesados por violación de derechos humanos, 212 se encuentran en situación de comparecencia y 65 con orden de detención. Sin embargo, advirtió que solo 15 cumplen la medida, en tanto que 50 se encuentran como no habidos. Es la falta de información para individualizar a los responsables de violaciones a derechos humanos, especialmente por parte del sector defensa. Como les decía en la presentación, en las láminas anteriores, el 80% de los casos archivados se deben a la imposibilidad de identificación. A su turno, el viceministro de Derechos Humanos, José Ávila, informó que el gobierno aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos que permitirá el desarrollo de políticas basadas en la protección de los derechos fundamentales. Además, se pondrá en marcha un software con un sistema de seguimiento de recomendaciones internacionales que permitirá evaluar y ejecutar. Yo quiero trabajar muchísimo prevención, por eso hemos propuesto el plan y quiero ser muy respetuoso de las obligaciones internacionales, quiero ser muy respetuoso de los estándares constitucionales, de las exigencias constitucionales, y así es que a partir de ahora vamos a trabajar en esa dirección, en esa orientación. En la reunión participó Zuliana Laine, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, quien informó que desde el 80 al 2014 se han registrado 62 asesinatos de periodistas en el ejercicio de su profesión. También participó la señora Margarita Patiño, viuda del periodista Hugo Bustillos, asesinado en 1988. Informó Rocío Martínez, central de noticias del Congreso de la República. La Plaza Bolívar también fue escenario del 189 aniversario de la independencia de Bolivia. La ceremonia contó con la asistencia de la titular del Congreso, Ana María Solórzano. Veamos. Con una ofrenda floral ante el monumento al libertador Simón Bolívar, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, rindió homenaje al Estado Plurinacional de Bolivia al conmemorarse el 189 aniversario de su independencia nacional. Acompañaron a la titular del Parlamento los legisladores Sergio Tejada y Manuel Danmer Eguaguirre. El acto protocolar que se realizó en la Plaza Bolívar del Parlamento fue presidido por el encargado de negocios de Bolivia, Jorge Manrique Ardiz. Participaron también funcionarios diplomáticos y agregados militares de ese país, así como representantes de países miembros del ALBA y de organismos internacionales. Asimismo, estuvieron presentes ciudadanos bolivianos residentes en el Perú. También acudieron representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Distrito de San Isidro, así como del Parlamento Andino, la Comunidad Andina de Naciones, el Ejército Peruano y la Policía Nacional del Perú, entre otros. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. Más de 1.000 jóvenes líderes de las 25 regiones del país participarán en el 4º Congreso Nacional de Juventudes que se realizará en Huamanga, Ayacucho, del 21 al 23 de agosto. Lo informó el legislador Sergio Tejada junto a representantes del SENAJU. Tenemos la nota. Con el propósito de reunir a jóvenes líderes de todo el país para discutir temas comunes vinculados a salud, educación, violencia de género, trabajo decente, entre otros, para que sean incluidos en la agenda nacional del gobierno, se realizará el 4º Congreso Nacional de Juventudes en la ciudad de Huamanga de la región Ayacucho. El evento fue anunciado en conferencia de prensa con la participación del congresista Sergio Tejada. Han habido distintas temáticas que se han abordado en estos encuentros, el tema de la población afrodescendiente, de la población LGTB, los temas ambientales, temas estudiantiles, indígenas, políticos, religiosos, temas rurales incluso, que me parece una gama bastante amplia que
abarca las preocupaciones de los y las jóvenes en el Perú. La cita tiene además como propósito presentar el Plan Estratégico Nacional de la Juventud 2014-2021, trabajado en los congresos pasados. El documento tiene informe técnico favorable del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, pero falta que sea aprobado en el Consejo de Ministros mediante decreto supremo. Creemos que la juventud no solamente debe de ser el mero crítico de las cosas que vienen pasando, sino también tiene que ser generador de propuestas y acciones que se tienen que venir desde la propia juventud, y en ese marco es que este espacio va a permitir ello. Otro de los grandes objetivos del cónclave es conseguir presupuesto público para inversión social a favor de los jóvenes a través de partidas presupuestales otorgadas a los gobiernos locales y regionales. El gobierno regional de Ayacucho ya ha expresado y ha tenido las reuniones tanto con el SENAJU y todas las organizaciones de los jóvenes, y en ello hemos expresado de forma firme, categórica, brindarle todo lo que es el apoyo, brindarle todo lo que es el granito de apoyo para que el cuarto Congreso Nacional de Juventudes en Ayacucho sea un éxito. El evento nacional lo organiza la Secretaría Nacional de la Juventud en conjunto con el Gobierno Regional de Ayacucho, el Instituto Regional de la Juventud Ayacuchana, la Mesa de Concertación de la Juventud Ayacuchana y además cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Informó Rocío Martínez, Central de Noticias del Congreso de la República. Bien, no hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos. Con nosotros será hasta mañana muy temprano. Los dejamos antes con los titulares del día. Presidenta del Congreso invocó a parlamentarios a escuchar exposición de jefa del gabinete antes de decidir voto de confianza. Previamente, titular del Congreso participó en ceremonia protocolar por la batalla de Junín y el 189 aniversario de la independencia de Bolivia. Parlamentarios de Unión Regional desmintieron la ruptura y dicen que están más unidos que nunca. Comisión investigadora del caso Ancash recibió a presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huaraz. En mesa de trabajo revelan que 80% de casos de violaciones a los derechos humanos son archivados al no lograrse identificar a los responsables.